Bueno, volvemos entonces a nuestro siguiente bloque. Y para introducirnos en tema, vamos a pensar un poquito en que la adolescencia siempre fue una etapa de cambios, de búsqueda de identidad y necesidad de pertenecer. Pero hoy además es un escenario que atraviesa gran parte de esa experiencia, hay un escenario que los atraviesa y son las redes sociales y el mundo digital. Likes, mensajes, comparaciones, exposición constante, miedo a quedarse afuera. Muchas veces los adolescentes viven conectados todo el tiempo, pero al mismo tiempo cada vez se sienten más ansiosos, más observados y en algunos casos más solos. Y mientras esta comunicación virtual crece y los apabulla y los lleva dentro de una vorágine que pareciera no bajar el ritmo, también aparecen dificultades en algo tan básico como la sociabilización, esto del cara a cara, de aprender a vincularnos y a relacionarnos, a sostener conversaciones, a tolerar silencios, a mostrarse auténticamente frente a otros. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo impactan las redes sociales, los dispositivos en la salud mental adolescente, qué relación tienen con la ansiedad social y de qué manera los adultos podemos acompañar sin caer solamente en la crítica o en el control de nuestros hijos y de nuestros adolescentes. Y para eso tenemos una invitada muy especial, la licenciada Sofía Contreras. Ella es psicóloga, eh, y trabaja con esta población, además ejerce la docencia. Así que buenas tardes, Sofi, muchas gracias por acompañarnos, qué hermoso tenerte hoy con nosotros en nuestro programa. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? Porque aparte te cortamos el horario de siesta. No, bien, bien, bien. Contenta por esta nueva experiencia también que me dan la oportunidad también de poder tener de vivencia, así que bastante contenta, la verdad. Bueno, para entrar un poquito en tema, sin muchas vueltas, nos gustaría saber o conocer cómo impactan hoy las redes sociales y ese uso constante de dispositivos en la ansiedad de los adolescentes. ¿Qué es lo que has podido observar en base a tu experiencia y de qué se habla dentro de la salud mental al respecto? Hoy ya no vemos las redes sociales tanto como un entretenimiento, sino como un espacio donde los adolescentes construyen una identidad digital, una pertenencia y una validación. No es el problema, o sea, el problema del adolescente en sí no es el uso de las redes, sino todo lo que contextualiza ese mismo uso. El cerebro adolescente está en desarrollo y, por ejemplo, el área de lo que es el control emocional, la regulación de impulsos, son los que se juegan más dentro de lo que son las redes sociales y estas mismas generan esto constante, una sobreestimulación. La notificación, el hecho de solo tener cerca el celular, o sea, de tener que tocarlo, el saber que está ahí. Por ejemplo, esto de lo que las escuelas ya dijeron, celular cero, el hecho de tener que verlos en una caja ya los pone nerviosos, de no tenerlos cerca, del decir no lo tengo y si me escribieron y si me quieren tengo que responder rápido y si me llegó una notificación. Es como una sobreestimulación todo el tiempo, esta necesidad de respuesta inmediata, el miedo a quedarse fuera, muchas comparaciones, un sistema nervioso que está totalmente en un estado de alerta permanente y que ya no entra, no es solo el entrar a internet, sino poder estar conectado con una estimulación constante. Ujú. Esto Sí, y uno siente a veces como adulto frente a estas situaciones y lo repite a veces de manera no voluntaria, que el adolescente exagera cuando uno le dice, che, deja el teléfono un rato, no es necesario que lo mires. Ahora se escucha más a padres diciendo, bueno, en la mesa es el tiempo fuera de los teléfonos y nadie puede estar con el teléfono a la hora de la comida. ¿Es realmente una exageración del adolescente cuando uno le solicita no tener el dispositivo o realmente se transformó en una necesidad? Y hoy en día ya se transformó en una necesidad. Quizás, por ejemplo, el adolescente puede llegar a sostener que no esté viendo el celular, pero lo necesita al lado. Lo Ujú. necesita al lado. Quizás no está respondiendo mensajes, pero necesita esta necesidad de tenerlo para, repito, ver quién me escribió, ver si me llegó la notificación de esto, si hay algo nuevo, o sea,
es como una, ya no es tanto, por ejemplo, el que se necesite descansar mirando el celular, sino que no se termina nunca de desconectar. Y escuchándote hablar de esto, pienso en otra pregunta que tiene que ver con que hoy también, en los últimos meses, años, hemos ido viendo dentro de las consultas como terapeutas que el uso de los dispositivos ha bajado mucho en cuanto a las edades en las cuales uno empieza a usar las redes sociales, ¿no? Pienso en estos padres que dicen, bueno, pero solo es para mirar videos, entonces le creé una cuenta supervisada. ¿Crees que esto tiene que ver con esa responsabilidad desmedida del uso? Hay algunos padres que tal vez se respaldan en tengo en LinkedIn, estoy usando el uso de control parental. ¿Crees que esto en realidad, a pesar de tener estos controles, sigue fomentando como esa desregulación o en realidad el control parental viene a ayudar cuando aparecen estas situaciones? Y en cuanto a los adolescentes en sí, por ejemplo, el tener un control parental y me pasa en el consultorio, Sofi, me están todo el tiempo controlando, o sea, es como pasa a ser no tanto un me están cuidando, sino que el adolescente lo toma como una invasión y un control constante en el que, por ejemplo, en esta construcción también de la identidad, en esto de poder encontrarse a sí mismo, siente de que lo están invadiendo de muchos lados y que no pueden seguir hallar su propia identidad. Hoy en día también, si vamos a lo netamente legal, nosotros como adultos avalamos a que personas de 18 a menos de menores de 18 años tengan una identidad digital falsa. Tal cual. ¿Por qué? Porque para que todos tengan una red social, todos tienen que tener más de 18. Y sin embargo, hoy vemos pequeñas de 10 años, 12, ya teniendo Instagram y demás. ¿Por qué? Porque ya es parte de lo que está dentro de su preadolescencia y adolescencia, pero en estas situaciones también no es tanto el tener que controlar y demás, sino esta sobreestimulación constante que a medida que va bajando la edad, ya desde más chiquitos, la sobreestimulación, el tener el celular, las notificaciones y demás, y esto que estaba contando recién, ya se está viendo en edades menores. Y aparte esta necesidad de sentido de pertenencia, ¿no? El hecho de, si yo no tengo un usuario, no tengo una cuenta, quedo por fuera de mi grupo de amigos. Siento que eso Exacto. también trae un poco el fomentar el sentido de esa pertenencia. Y pensando en esos sentidos de pertenencia, ¿qué diferencias sentís o observás a lo largo de tu experiencia en esa forma de vincularse desde la virtualidad y la sociabilización con cara a cara? ¿Sentís que se sienten más cómodos detrás de la pantalla? ¿Sentís que en realidad es una forma de experimentación para luego pasar a la vida real, ¿no? Entre comillas, o que en realidad sigue formando parte como de esto, de justamente una pantalla para no obligarme a exponerme. Detrás de una pantalla hay menos exposición emocional. Puedo detenerme a pensar en qué responder, puedo, si pensé algo, lo borro, lo puedo editar, puedo usar filtros, incluso hasta solamente muestro una parte mía y mis inseguridades las guardo y puedo controlar cuánto muestro. Pero en el cara a cara implican otras cosas, el tolerar silencios, incomodidad, frustración, esto de poder entender cómo emocionalmente se está sintiendo la otra persona cuando yo le estoy hablando y toda la parte de las habilidades sociales se van perdiendo cada vez más cuando es más cómodo tener esto, un dispositivo digital que me permita a mí resguardarme en esta identidad digital para evitar ciertas cosas que a mi parecer no me gustan, están estas inseguridades y hasta tener que esto, empezar a generar un diálogo en poder entender la emoción del otro, poder entender la mía, los silencios incómodos y ya la presencialidad empieza hasta a generar demasiada ansiedad, entonces evito encuentros reales con otros porque prefiero esto. Hoy vemos adolescentes que están todo el tiempo, ejemplo, subiendo historias todo el día, pero sienten que si tienen que pedir algo en un negocio, es la peor situación que le puede llegar a pasar. ¿Por qué? Sí. Porque van perdiendo esta conexión con el otro, en el que haya un ida y vuelta,
y no algo preparado, estructurado, que yo ya lo estoy teniendo, que me da pausa a responder y demás. Sí, pienso en que inclusive a mí me ha pasado algo como sumamente extraño en este último año y es en la cantidad de consultas en el consultorio de adolescentes para trabajar cuestiones emocionales frente a rupturas, amorosas virtuales, como que se han puesto en pareja de manera virtual a través de un videojuego, de una red social, y que cuando aparece la ruptura amorosa desaparece como este constante, esta conexión constante, esta escritura de 24/7, y es tan grande la decepción que no saben cómo lidiar al respecto y que termina como generando este pedido de ayuda de un espacio terapéutico. ¿Notás como la diferencia dentro de estas cuestiones? Porque, por ejemplo, en términos tal vez más teóricos, hablamos de una generación que comienza como a fomentar un poco más la apatía, esta cuestión de no sentir empatía por el otro, de no mezclarme, de no ponerme en el lugar del otro porque el dispositivo me lo permite. ¿Notás como la diferencia entre esto? Sí, a mí también me pasó de recibir una paciente que vivía como tal el vínculo. O sea, es esto que voy a decir, hablábamos todo el día, teníamos un tiempo donde jugábamos juntos y demás, y era una ruptura que realmente le costó. Y es esto, la virtualidad genera vínculos rápidos, genera sensación de conexión, pero no siempre desarrollan profundidad emocional. En, si hay, ejemplo, alguna incomodidad, es fácil porque se bloquea, se dejan vistos, se silencia y ya está. Pero en esta conexión presencial, uno tiene, en esto de las habilidades sociales, uno tiene que aprender, ejemplo, a resolver conflictos, sostener diferencias, tolerar el rechazo, reparar el vínculo, o sea, hay un montón de herramientas y esto, los adolescentes hoy en día necesitan un, un espacio donde puedan vincularse, en donde tengan un rendimiento social, ya sea deportes, actividades artísticas, grupos, encuentros, que generen estas habilidades para esto, para también entender que hay una profundidad, una conexión profunda que se necesita más allá de una conexión. Sí, pensando en esto, aprovecho también a la audiencia a tirar un pequeño chivo. Hay unas colegas de nuestro colegio de psicólogos que tienen un taller de habilidades sociales para adolescentes y nos llama la atención también esta cuestión de la cantidad de demanda que suele surgir a través de esto, tanto en las consultas particulares e individuales como en este tipo de dispositivos pensados de manera grupal. Vamos a estar dejando también el flyer sobre estos talleres en nuestras redes para que si hay padres interesados puedan también consultar por la información al respecto. Dentro de esta comparación constante en redes, ¿no? De cuántos seguidores tengo, de cuántos likes junto, cuántas views o visualizaciones alcanzo a tener en TikTok. ¿Cómo influye esto en la cuestión de la construcción de la autoestima, de la autoimagen y sobre todo de esa ansiedad social que se genera en la adolescencia? ¿Qué crees al respecto? ¿Cómo esto se ve atravesado? La adolescencia es una etapa en donde hay mucha comparación. Antes quizás nos comparábamos con el entorno cercano con el que nos movíamos y hoy en día con un celular tenés una comparación con miles de personas en tiempo real y que hasta a veces son versiones editadas y aparecen estas sensaciones de no soy suficiente, todos están mejor que yo, soy el raro por no tener redes sociales, todos tienen más amigos, todos tienen más likes, todos tienen más seguidores, más visualizaciones, más comentarios y el problema es que el cerebro del adolescente puede empezar a asociar el valor personal con la validación digital. Y es ahí donde esta ansiedad social empieza, porque muchos adolescentes sienten que están siendo evaluados constantemente, e incluso aparece este miedo a subir fotos, a hablar, a equivocarse, a mostrarse imperfectos, porque Internet hay muchas veces no tolera la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tiene más visualizaciones, lo que se ve lindo, lo que se ve visualmente cómodo, tranquilo, pero si un día yo estoy mal, no lo voy a subir a Instagram. ¿Por qué? Porque no voy a tener la misma repercusión que con esto de lo lindo. Entonces, el comparar todo el tiempo a esto, al que tengo que estar bien, al que tengo que estar sonriente, incluso hoy en día,
estamos todo el tiempo, por ejemplo, en TikTok están los famosos videos de frutas, Ay, sí. decenas de frutas, Me he y que vuelto adicta, y lo tengo que confesar. Por un momento me volví adicta y después dije, basta. me explico, entonces, hasta en esas cosas uno se va comparando y también adopta ciertas cosas que hasta ya no hay diferencia entre lo que es real y lo que no es real, pero hoy en día el tema de los videos de la fruta también son ya aparte, por ejemplo. Sí, pienso en, ya que trajiste los videos de la fruta a colación, pienso en esta cuestión del uso también de la inteligencia artificial a la hora o de la IA o del chat GPT y de todas estas aplicaciones creadoras de contenido, cómo también fomentan el retoque de las imágenes o del contenido que se sube a través de las redes sociales, ¿no? Antes por ahí uno se reía porque uno editaba de manera muy casera con Photoshop las imágenes como para, no sé, afinar la cintura, la cara, como el color, y uno como que se agrandaba la foto, se daba cuenta que era una imagen retocada de manera casera. Hoy tal vez usando inteligencia artificial estas cosas como se empiezan a perder porque también hay una cuestión de realidad y de intervención de la tecnología que muchas veces llama la atención en realmente es lo que estoy viendo o no. ¿Sentís que esto también está teniendo el impacto en los adolescentes a la hora de sociabilizar, que es un recurso que está siendo como más mal utilizado y más expuesto frente a esta edad? Sí, y en esto de tener más visualizaciones, en esto de pensar, tener más likes, tener más visualizaciones, hasta uno en TikTok, más que nada, te aparecen videos de cómo generar más visualizaciones, cómo generar más seguidores, y es como esta constante, repito, validación digital que se necesita, y en todas esos videos, en todos esos consejos, siempre la mayoría está en pedirle a ChatGPT que te arme esto y esta aplicación que te arme esto otro, y entonces hasta ejemplo, el pensamiento crítico, toda esta creatividad que el adolescente tiene que empezar a formar más, ya hasta pierde ese mismo efecto porque ya tienes una aplicación que lo hace y hoy en día cuesta mucho diferenciar de lo que es real con lo que es ChatGPT, IA, porque vos le pedís todo con detalle y es eso que vos estás en tu cabeza imaginando y hoy en día la diferencia es como muy minuciosa para poder saber si es o no es. Y hoy en día los adolescentes lo están usando un montón en esto de también no demostrar mis inseguridades, sino de lo que sé que quiero mostrar porque sé que va a tener la repercusión que quiero. Tal cual, y te escuchaba hablar y pensaba en una consulta que había tenido con unos padres en las últimas semanas, que hablaba sobre esta sensación de ansiedad, de querer tener todo ya resuelto, inclusive con esta cuestión de quiero subir de seguidores, porque tenían un adolescente en casa. Em, y una de las cosas en las que ellos estaban como bastante preocupados era con la parte académica. Había tanta ansiedad por ver ciertos resultados en redes sociales por este adolescente que una de las sugerencias que habían puesto los papás como para poder bajar esa sobrecarga era la lectura de libros, ¿no? Entonces le habían dicho, bueno, si estás tan nervioso, tan ansioso por un montón de cosas, vamos a establecer un tiempo de lectura para que vos puedas hacer tu descarga y la manera en la que nosotros tenemos de poder certificar que el momento de lectura que está destinado a eso lo estás llevando a cabo es en la cena vamos a intercambiar de qué hablaba el capítulo que vos estás leyendo, ¿no? Entonces los papás me contaban que ellos como estrategia lo que hicieron eran leían el día anterior el capítulo para saber de qué iban a hablar sobre la mesa y qué era lo que tenía que contar, ¿no? Este Mm. adolescente a la hora de la cena. Y se empezaron a encontrar con que tenían charlas como muy profundas sobre el capítulo que le tocaba leer a este adolescente, hasta que un día el papá decide revisar el teléfono porque dice, no puede ser, o sea, de golpe pasó a tener un pensamiento re crítico, re filosófico, y empezó a descubrir que el adolescente lo que hacía era pedirle al chat GPT un resumen del capítulo que le tocaba leer. Como que ponía el título del libro y le decía, bueno, por favor, haceme un resumen y una reflexión sobre el capítulo 3 de este libro de tal autor. Y el chat GPT le daba como toda la información, le evitaba leer el capítulo y Sí. además le generaba la reflexión que él tenía que repetir.
Entonces también esta cuestión de tener tanta ansiedad por el perfeccionismo y por poder cumplir lleva al uso de ciertas aplicaciones y dispositivos que traen más malestar. Hoy no solo lo vemos en la facultad a la hora de entregar trabajos prácticos apoyados en la inteligencia artificial, lo vemos en el secundario. Hoy no entiendo que un docente tal vez me explique una fórmula matemática y le pido al chat GPT de una manera más sencilla de poder resolver. Eh, y esto va generando como una cuestión más ansiógena de la que tal vez uno se sumerge y no puede escapar. Frente a esto, ¿qué señales pueden alertar a las familias, adultos de referencia de que un adolescente pueda estar atravesando esta ansiedad vinculada al mundo digital o a la dificultad para relacionarse presencialmente con otros? Las señales más frecuentes son esto, de cuando el adulto dice, bueno, o sea, termina el celular, hay que dejarlo, comienza esta irritabilidad de no, porque yo lo quiero tener, o sea, es una de las señales, esto del aislamiento, no querer salir, no querer juntarse, no querer eh, ir aunque sea salir al patio si se tiene o a una plaza. Las alteraciones del sueño hoy la verdad que es increíble, es normal ya que el adolescente se duerma a las 3 de la mañana porque está mirando las redes sociales y ya está en sí el sueño, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño también tiene sus afecciones por esto mismo, porque no se pueden dormir y lo primero que hacen es agarrar el celular y estar hasta las 3 de la mañana. Entonces las alteraciones del sueño también son parte, esta necesidad de tener que ver si tengo una notificación, si no tengo una notificación, la ansiedad de tener que responder rápido, el evitar encuentros presenciales e incluso tener miedo quizás a una opinión ajena. Son varias las señales que se pueden ver y siempre esto, por ahí que el adolescente empiece a perder seguridad en situaciones sociales reales, el no querer hablar en público, el que le cueste sostener conversaciones o que sienta miedo al rechazo, porque no solo se consume información, sino que hasta se consumen emociones ajenas todo el tiempo. Y que en esto también algo importante es que a veces el algoritmo empieza a reforzar ciertos estados emocionales. Si un adolescente mira contenido triste o contenido ansioso y le pone el like y lo comparte, quizás los siguientes dos no tengan que ver, no tengan una relación con ese que le puso el like. Pero ya el tercero y el cuarto le empiezan a salir todos de esa manera. ¿Por qué? Porque el algoritmo no entiende de que necesita tener ese tipo de contenido y muestra más la plataforma ese contenido y genera esta especie de una burbuja emocional. Entonces, por ahí no hay tanto que controlar, sino que observar, habilitar esta conversación. Los adolescentes no necesitan un adulto que lo juzgue, sino un adulto que pueda preguntar, ¿cómo sentís presión? ¿Lo que estás viendo en las redes te hace bien? ¿Sentís que lo que ves en redes es así? ¿O que genere una calidad de vínculo más importante que esta conexión superficial que generan las redes sociales? Claro. Y, y evitar también que llegue a un agotamiento mental. Esta semana, no, hace como un par de semanas veía como, no me acuerdo a qué famoso influencer, que en una entrevista decía que había encontrado como la fórmula de no prohibir las redes sociales, pero sí permitir que se transforme en algo realmente útil. Y ellos tenían como regla, cuando tenían el momento familiar, que todos, si bien tenían un tiempo de pantallas limitado para usar, tenían que comentar 3 cosas que hayan aprendido útiles de las redes sociales, que hayan consumido ese día, y 3 cosas que les hayan llamado la atención y que los haya hecho reflexionar. Entonces ella decía, yo no puedo impedir que mis hijos en algún momento tengan ese contacto con las redes sociales, pero sí les puedo enseñar o educar desde mi lugar como mamá, además del control parental, que la información que consuman sea información realmente útil. Pensando en esto y yendo también a lo que implican a veces las consultas en la parte clínica, ¿no? Desde la psicología.
¿sugerís que por ahí los padres lleven al adolescente a esa primer consulta, que primero los padres se acerquen a consultar a un profesional en el área? ¿Cómo sugerís ese paso de pedido de ayuda por parte de esta familia, donde el adolescente tal vez no ve que lo que está ocurriendo implica un problema o implica tal vez sintomatología de una alerta o de un retraimiento, de un consumo excesivo digital o de una ansiedad frente a la hora de sociabilizar? Por ahí yo lo que siempre hago es primero atender a los padres, por más de que el adolescente tenga 16 años, 17 años, siempre lo primero es charlar con los padres, porque quizás también es importante que también los padres sean partícipes de esto. Hoy en día tenemos padres que están, pero también están dentro y sumergidos de lo que es toda la parte tecnológica, porque tengo que responder, porque tengo trabajo, porque tengo y estas demandas también que involucran el celular y que incluso también están en las redes sociales, porque también como adulto lo tiene y lo necesita también. Y hoy toda esta parte de padres emocionalmente activos con sus hijos hoy no se ve tanto. Entonces, también los padres necesitan herramientas para poder saber esto. ¿Qué pregunto? ¿Cómo pregunto? Porque uno por ahí dice, Sofi, pero le pregunto todo el tiempo cómo le va en el colegio. Y por ahí hasta a veces es rutinario y no es algo más con profundidad para saber cómo está el adolescente, ejemplo, en lo que es todo el sistema educativo, con todo lo que hoy está pasando en el sistema educativo. Y es el poder adquirir herramientas también, entonces siempre creo fundamental, indistintamente de si primero va el adolescente o primero va el padre, es el trabajar en conjunto, en poder ayudar al adolescente a generar una regulación en cuanto a su uso, pero también darle las herramientas a los padres a que con todo este contexto digital, tecnológico que estamos teniendo y todos los avances en sí, el poder tener las herramientas para esto, para poder tener un uso pertinente y para no perder esta conexión familiar que va más allá de un grupito de WhatsApp que digo que estoy bien, que llegué, que me voy a tal lado, que sino bueno, ¿cómo te fue hoy en la juntada que tuviste con tu amiga? ¿Lo Bien. pasaste bien? ¿Lo disfrutaste? ¿Te sentiste incómodo en algún momento o quisiste irte? Porque, bueno, pero le pregunté cómo le fue. Y el adolescente es muy corto de palabras, es bien, sí, no. Y Sí. por ahí él necesita esta. A mí me pasaba que tenía un paciente que me decía, Sofi, mis papás me preguntan cómo me fue en el colegio, cómo me fue con esta junta, pero yo necesito que me pregunten más, pero a veces no sé cómo contarles. Entonces, por ahí tuve que hablar con los papás y decirle, bueno, pregúntale esto, ¿sentiste incómodo? Y ahí fue como también esta apertura que ellos pudieran tener entablar una conversación con este paciente que tenía, pero también que él pueda encontrar las palabras y encontrar la herramienta en esta habilidad social que tiene que ir formando a poder mantener y sostener una conversación. Genial, cuánta información y tengo un montón de preguntas más, pero bueno, creo que también tenemos que pensar en seguramente una nueva conexión para desglosar un poquito más al respecto. Sofi, si la gente que nos está viendo y nos está escuchando te quiere contactar, quiere sacar un turno con vos, quiere hacer consultas, te quiere seguir en redes, ¿cómo te encuentran y a qué número te pueden escribir? Pueden encontrarme en Instagram como psicosofía, psico.sofía guión bajo. Ahí tienen mi número de contacto, me pueden contactar desde el mensaje directo desde Instagram o desde WhatsApp, ponen contacto y ahí aparecen todos mis contactos para que puedan tener ahí una consulta. Bien, ¿querés dejar tu número de teléfono por las dudas? Sí, bancame que lo busco porque No hay ningún problema. Nos pasa a todos los que tenemos un número por ahí que está vinculado directamente a nuestro trabajo. Pero bueno, saber que Sofía atiende en la ciudad de Neuquén y trabaja con adolescentes, así que es una persona que está como abocada también al área y que tiene información al respecto para poder acompañar a las familias. Ahora sí, te escuchamos. sí. Es 2995-287680. Bueno, muchísimas gracias Sofi por acompañarnos este sábado, este día. Esperamos tenerte nuevamente en alguno de nuestros futuros programas con alguna otra temática y espero que te hayas podido sentir cómoda y bueno, esperamos encontrarnos en algún futuro. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas, por el ida y vuelta y esto, que
que se puedan seguir generando no solo estos espacios conmigo, sino estos espacios también para repensar lo que es la salud mental y repensar también todo lo que cotidianamente tenemos, que creo que realmente es muy valioso. Así que muchas gracias a usted. Y a ustedes del otro lado los invitamos a quedarse, que volvemos después de una breve tanda.